Mi canal de la razón a la fe. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero como siempre, antes de empezar el vídeo, pues nos encomendamos a la Virgen María, que es la patrona de este canal, rezando una Ave María a los que se quieran unir a mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un beso a la Virgen y un beso a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como decía, hoy me hace mucha ilusión el programa de hoy, la charla de hoy, porque tengo conmigo pues a un buen amigo. Yo creo que me considero ya amigo porque es muy amigo de mi hijo Miguel Ángel y pues los amigos de tus amigos suelen ser tus amigos. En este caso los amigos de tu hijo no tienen por qué ser tus amigos, pero en este caso sí. Además, quiero darle las gracias antes de todo a David, porque yo creo que muchos de los que me oyen han leído el libro de Job, de la Biblia, que es uno de los libros más extensos y más bonitos de la Biblia, y que pues Job tiene una paciencia infinita. Dios se las hace pasar canutas para probar su fe. Bueno, en este caso, David tiene mucha culpa de que yo esté haciendo esto que estoy haciendo ahora, decir, aprovechando pues los mecanismos que nos ofrecen las tecnologías, los vídeos que grabo con el OBS tienen la culpa él, porque le he dado mucho la lata y él siempre con una paciencia infinita me ha resuelto los problemas. Así que bienvenido a mi canal, David, y ante todo, muchísimas gracias por la paciencia que has tenido y por atender mi invitación. Nada, Eugenio, un placer y gracias por invitarme. Bien, y de los 141 vídeos que creo que llevo, si no me equivoco, 140 y tantos, pues este es el tercer vídeo que hago con otra persona, que hago una charla con otra persona. Y esta persona, a diferencia de mí, no es creyente, no tiene fe. ¿Me equivoco, David? No te equivocas. Perfecto. Entonces, como este es un canal apologético, un canal que se titula De la razón a la fe, pues hombre, una de las funciones de este canal, aunque es verdad que va dirigido a no creyentes, a creyentes protestantes, a creyentes católicos, a creyentes evolucionistas, a creyentes de todo tipo, pues he creído conveniente, y me hace mucha ilusión empezar con David, para entrevistarle, tener una charla, como una charla de café con él, porque esto no va a ser ni un debate, ni este canal pretende ser un debate, a ver quién tiene más argumentos, menos, es que simplemente tener una charla con un amigo que es no creyente, que no tiene la fe que yo tengo desde el 2012. Los que queráis recordar un poco mi conversión, pues yo tengo una charla en este canal donde la explico, qué pasó en ese año en la Catedral de Santiago, que entré sin tener fe, como David, ahora me imagino, y salí pues con una fe profundísima, ¿no? Y que conservo hasta ahora y que pretendo morir con ella. Entonces, en esta charla que vamos a iniciar, sí me gustaría que David se presentara primero como qué es en su vida, qué eres, David, a qué te dedicas, en fin, cuéntanos un poco. Bueno, pues me has presentado bastante bien. Yo soy David Cuesta, vivo aquí en Santiago de Compostela, igual que tú. Y bueno, me dedico al marketing digital. Hace años estudié aparejadores, pero dejé esa carrera y ahora monté una agencia de marketing digital. Y bueno, relacionado con esto de que te ayude con OBS y todo esto, también es porque tengo un canal de YouTube en el que hablo de cosas tecnológicas, tipo páginas web, SEO, este tipo de cosas. Y bueno, nos conocemos por tu hijo, Mitchell,
Y bueno, pues somos conocidos desde de toda la vida. Que, vamos, me llevabas al colegio en el coche, ¿no? En el Sí, coche compartido. efectivamente. Y vamos, que en mi vida ahora mismo se dedica sobre todo a eso, a la parte de la agencia de marketing digital y aparte algún otro negocio que tengo por ahí con un socio o con mi hermano, que andamos haciendo siempre cosillas. Y en cuanto a la fe, sí que es cierto que yo me he educado como en un colegio cristiano. Digamos que la moral cristiana sí que la he vivido, como casi todo el mundo en este país. Y lo que pasa es que, como bien dices, pues no tengo esa fe, ni soy practicante ni creyente realmente. Perfecto, pero ya aprovecho. Yo tengo aquí una chuleta, pero como suelo hacer siempre, no hago caso de las chuletas ni de los guiones, yo improviso, como si estuviéramos tomando un café. Aprovecho sobre esto que estás. Bueno, antes de nada, dinos la página tuya. ¿Qué página? ¿Cómo se llama la página? Tengo muchas. Bueno, una que quieras. Pero en davidcuesta.es podéis ver todos mis trabajos, a todo lo que me dedico, aunque está un poco desactualizada, y la de mi agencia es amdseo.es. AM de Madrid, D de Dinamarca, Sí, que son SO. las siglas de Agencia de Marketing Digital, y luego es SEO, que son las siglas de Search Engine Optimization, que es una de las partes del marketing digital, .es. Aprovecho para decir que el combate español-inglés lo hemos perdido totalmente, claro, porque todo se habla de inglés, pero bueno, esto es una broma que no viene a cuento. Dijiste que te educaste en el tema, en el cristianismo, entiendo, catolicismo. Sí, Bien, ¿estás bautizado? sí. Estás bautizado. Bueno, por lo tanto, bueno, ya tienes bastante bagaje, tanto desde el bautismo como desde la cultura, vamos a llamarle cristiana. ¿Qué fue, o si recuerdas, si hubo algo especial en tu vida que te llevara, o bien poco a poco, o bien de golpe, a perder esa fe que te dio el bautismo? Porque el bautismo, parte de los que nos escuchan creyentes saben que nos dan la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué fue lo que te llevó a perderlo? Es que yo nunca consideré que la tuviera. Es decir, yo creía en Dios como el que cree en el ratoncito Pérez o en Papá Noel. Llega un momento en el que te das cuenta de que esto no tiene mucho sentido y directamente, pues bueno, sí que tuve una época de transición, de decir, a ver, todo el mundo, todo el mundo que me rodeaba, ¿no? Cree Sí. en esto. Y no es como Papá Noel, que la gente me estaba engañando. Nadie cree en él, pero como eres pequeño te engañan y es una mentira común, sino que esto realmente se lo cree aquí la gente. A ver si estoy loco yo o es la gente la que está loca, ¿no? Y ahí sí que tuve un tiempo en el que estuve pensándolo bastante, porque aparte yo estaba en grupos cristianos, yo estudié en el Colegio La Salle, y ahí estuve en grupos cristianos hasta los 16 años, hasta los 16, 17 años estuve mucho tiempo en grupos cristianos, desde empezar la ESO, serían 12 años, hasta los 17 o 16. Y sí que hubo ahí una época cuando tenía 14 años que le di muchas vueltas porque estábamos haciendo un montón de cosas, que era casi catequesis eso, y sí que le di una vuelta y vi un poco los razonamientos en los que se fundamentaba todo eso, y llegué a la conclusión de que a mí no me convencía ninguno, por lo tanto no tenía ningún sentido creer en algo así. Por lo tanto, yo sigo un poco la línea de donde dejas tu argumentación. Tú hablas de razonamiento, ¿no? O sea, Hmm. tú has dejado de creer digamos que no crees en Dios porque no tienes razones suficientes para creer. La pregunta obligada es, si tuvieras razones suficientes para creer en Dios, ¿creerías? Hombre, sí, pero es que mis razones suficientes son demasiado, es decir, nadie, vamos a decir, si se me apareciese Dios, ¿sabes? Es decir, algo que superaría toda Un milagro. razón de ser del propio Dios. Dios no se te va a aparecer, ¿no? A no ser en una alucinación, no se te va a aparecer, no se te va a impersonar delante. Entonces, si eso me sucediera, ¿sabes? Si pasara como en la Biblia y me enseñara los agujeros de las manos, pues probablemente creería, porque es imposible no creérselo cuando te Bueno, lo ponen así, ¿no?
está muy bien lo que acabas de decir. Acabas de citar al apóstol San Juan, Santo Tomás, perdón, que le pidió al Señor señas clarísimas, etcétera. Voy a ir por ahí. Tengo varios digamos, ramas por donde ir, pero voy a ir por ahí. Entonces, para ti, te voy a poner un ejemplo. Si tú ves, una obra de un pintor, yo qué sé, la Gioconda, ¿no? Por ejemplo, pues tú evidentemente sabes que detrás de esa obra de la Gioconda hay un pintor. Tú no ves, tú no ves en la creación, en el universo, detrás de este universo, un creador, siguiendo un poco el símil de No, la pintura. no lo veo necesario. Y de hecho creo que la explicación científica de la creación del mundo, de la vida y la existencia es más bonita que lo que nos hemos inventado en la Biblia. Explícame eso, desarrolla un poco más eso, ¿por qué es más bonita? Me gusta mucho la idea que, bueno, según la ciencia o según lo que hemos conseguido descubrir hasta ahora, parece cierta, la idea de que todos provenimos de lo mismo, provenimos de la creación de una materia que se crea en estrellas hace millones de años, en superestrellas para conseguir hacer una fusión de partículas suficientemente grande como para conseguir partículas pesadas, como pueden ser el carbono, y no son tan pesadas como el oro, pero son partículas que no son H2, no es hidrógeno y es elementos pequeños de la tabla periódica. Bueno, pues se crean en estrellas lejanas, antiguas, y poco a poco se van juntando por el espacio y van acabando haciendo pelotas de materia que de alguna manera se consiguen organizar y que poco a poco esa materia que no es nada, que no existe, que no tiene una conciencia, existe pero no tiene conciencia, poco a poco va simplemente por prueba y error acumulándose de tal forma que es capaz de llegar a un raciocinio, que es capaz de llegar a un ser, a tener una Conciencia. existencia y una conciencia, saber que existe y saber su propio origen. El hecho de que seamos de lo mismo, de la misma materia que esta pantalla que tenemos delante, que al final la mayor parte de nuestras partículas son agua y son elementos que están alrededor de nosotros todo el rato, pero nosotros somos las mismas materias, pero estamos pensando, somos capaces de saber que existimos. Me parece más bonito eso que pensar que alguien nos hizo y ya, y ya está, alguien nos hizo. No, me parece más bonito que nos hemos hecho a lo largo de millones de años. Bien, sigo tu argumento, entonces entiendo, yo prefiero ir poco a poco para que entendamos tus argumentos, ¿no? No me interesan los argumentos del ateísmo en general, me interesan los argumentos de mi amigo David Cuesta. Entonces, mi amigo David Cuesta cree en que de la nada, porque tú has empezado por la mitad de la película, digamos, Sí. estrellas, pero si vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, pues está lo que se llama, lo último de la ciencia es el Big Bang, digamos, ¿no? Sí, Entonces, bueno, el plasma, sí, sí. bien, para que nos entendamos, entonces antes del Big Bang no había nada, porque con el Big Bang empieza el espacio-tiempo, o sea, no solamente el espacio, la materia y el tiempo. Entonces, pero antes no había nada. Entonces, siguiendo el argumento cosmológico, no sé si lo conoces, ¿no? El argumento cosmológico o Calan, que te dice, si algo, que es un argumento que yo comparto también, si algo comienza a existir, tiene una causa. Si el universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Yo no sé si estás a favor de ese Claro, y argumento. la causa dices que puede ser Dios, pero entonces, y Dios tendrá una causa también. Entonces, alguien Eh, tuvo que crear a Dios. no porque Dios, el argumento cristiano, date cuenta, fíjate una cosa, que el argumento que dice si algo comienza a existir. Dios es un ser subsistente, que no Que tiene, siempre ha existido. claro, no ha comenzado a existir, Claro, porque si no ese argumento se podría llevar hasta el infinito
Claro. Y desde el infinito ni tú y yo estaríamos hablando. Pero Porque no me sirve. Es decir, a mí esa ese argumento. explicación no me sirve. Porque si estuviéramos hablando hace 5.000 años, pues en vez de decirme que la causa es que, bueno, pues que había nada y ahora hay algo y eso no lo puedes explicar, entonces Dios, pues me dirías, es que a veces llueve, a veces no, entonces Dios. Entonces, no me sirve esa explicación de como hay algo que no conoces la respuesta, entonces Dios. A mí ese argumento no me sirve. Pero es un argumento filosófico, no científico, porque tú estás diciendo que la nada crea algo. No, pero es que no se sabe que sea la nada. No se sabe qué hay antes del Big Bang. No se sabe si hay un bosón de Higgs. No se sabe. Es decir, la ciencia no Pero, ha llegado suficientemente lejos como para saberlo. pero el bosón de Higgs no es nada, es algo. Claro, pero a Pero lo mejor. yo cuando hablo de nada, no hablo de nada de vacío cuántico y estas cosas de el que Sí, paz sí, es de que descanse. no haya nada. Sí, sí. Que no haya nada ontológica, es decir, Sí, nada es nada. sí, sí. Por Basta ese que haya un fotón o un tal, ya es algo. ya es Entonces, algo. Por ese lado lo he pensado muchas veces y no hay nada que me convenza de que porque no haya nada tiene que haber algo. Tiene que haber una causa de que exista ese nada o de que empiece a existir algo. Y no tiene por qué. Tú puedes, en un papel no hay nada y si de repente en vez de no haber nada hay una igualdad de -1 igual a -1 o 1 más 1 igual a 2, sigue habiendo cero. Simplemente hay una reorganización de la nada. No tiene por qué ser un, un ente que vaya allí y haga algo. No le veo el sentido. Pero eso es una de las lógicas, una de las cosas que, y a lo mejor es la más difícil, ¿eh? Es decir, a lo mejor estás yendo precisamente a la parte más complicada de razonar, porque vamos a algo en el que no sabemos. Entonces, yo no puedo tampoco con seguridad decir, pero claro, luego hay muchas otras cosas de la religión en general, de Dios en general o del cristianismo en particular, que a mí se me caen por su propio peso y que no soy capaz de verlo. perdona David, que tú eres, como eres más joven que yo, pues tu cerebro va más deprisa que el mío. Yo antes necesito cerrar puertas antes de abrir otras. Antes de cerrar esta puerta de la nada ontológica, yo tengo que hacer la siguiente pregunta, es decir, si esa nada ya ha creado un universo, pues debiéramos de seguir viendo que, que de la nada se crean otras cosas, pero nuestra experiencia es que cualquier cosa que nosotros vemos en la realidad, pues se crea un árbol, una nube, un ser humano, un gato, se crea de algo, no sale de la nada. Entonces, no parece que nuestra experiencia, porque el cristianismo se basa en la realidad, aunque te parezca lo contrario, se basa en lo real. Es decir, nosotros vemos esto, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, partía toda su suma teológica parte de lo que observa, ¿no? De lo que observa y entonces va sacando consecuencias. Lo que observamos precisamente es todo lo contrario de que la nada crea algo, porque precisamente siempre hay creadores, artistas, tú mismo estás creando con materia, con tu inteligencia, con tu cerebro. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo explicarías eso, que la nada pueda crear algo si nuestra Sí, experiencia no lo es ve? que no sabemos siquiera que sea la nada. Es decir, no sabemos si de la nada se puede crear algo o no. Eso es algo que habrá que saber. No se puede saber, estamos yendo al origen del universo, por lo tanto, es muy sencillo. Estamos yendo a la incógnita, es decir, a ver, ¿qué es lo único de las pocas cosas que el ser humano no sabe? Es esto. Bueno, pues esto entonces es Dios. A mí ese razonamiento no me sirve, porque es ir al límite. Entonces, bueno, en el límite, pues sí, en el límite existe Dios. A lo mejor en ese día existió Dios, creó el universo y luego se volvió a ir a dormir. Pero no me sirve para llevarlo a día de hoy y decir, Dios, ¿sabes? No me sirve. Yo te quería hacer una comparación, como no hace falta irse al origen del universo, porque el origen de ese universo podría salir ahora mismo, ¿no? O sea, podría haber otra nada, otro. Claro, es que tiene que ser nada, no puede ser algo, porque la nada, de la nada, nada sale, como nuestra experiencia se Eso es observa. retórica, no tiene por qué, no se sabe. Bueno, ¿Por se qué sabe de lo. de la nada no puede salir algo?
de lo que observamos todos los días. O sí, cuánticamente sí. Es que no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos. Pero la mecánica cuántica no parte de la nada. La mecánica cuántica parte de los quarks, las 4 fuerzas Sí, sí, sí. elementales, O del bosón de etcétera. Higgs, que se supone que también podría crear materia. Es Todo que eso son... es irnos al límite de la ciencia. En el límite de la ciencia, pues sí, puede que exista Dios en el límite de la ciencia, pero no estamos en el límite de la ciencia, estamos en el día a día, y en el día a día, no, yo no creo que Vale, haya un Dios. cerramos esa puerta. Abrimos otra que ibas a decir algo, perdona. No, simplemente yo decía eso, que, bueno, ese es un razonamiento que es irse al límite, pero que en el día a día hay muchas otras cosas que a mí me caen por su propio peso. Por ejemplo, la cosa que más me rechina a mí del cristianismo en general es el tema de la Biblia. Es decir, a mí me parece que es imposible que un documento sobreviva a nuestros días y que cuente la verdad. Es imposible. Explícame, desarróllame más eso, para que nos entendamos tu argumento. Pues, a ver, básicamente no creo que la Biblia pueda ser real. Es decir, es uno de los dogmas prácticamente del cristianismo, es que tiene sus libros sagrados y que lo que hay ahí es palabra de Dios. Por lo tanto, es cierto, verdad, ya está. Entonces, bueno, interpretable, lo que tú quieras, pero es que yo no me creo que el teléfono estropeado nos haya podido traer a nuestros días algo que viene perfecto. No me lo creo. No me lo creo, porque por la historia se ha podido cambiar millones de veces y ya no solamente eso, sino que aunque se escribiera en el 2000 antes de Cristo, da igual, el ser humano tiene muchos años antes en los que ha pasado muchas cosas y que no tiene, yo al menos, eso no me lo creo, no hay forma de que alguien me convenza de que la Biblia es un texto que sea cierto. Bien, pues me lo pones muy fácil, porque mira, no sé si conoces este libro, En defensa No, de Jesús, de Bram Pitre. no. Te lo recomiendo. O sea, aquí está la solución a ese no creencia, porque yo no puedo creer que las manzanas caigan del manzano, pero si yo lo veo y mi experiencia me lo dice, este libro que te recomiendo, no solamente a David, sino a todos los que siguen este canal, pues da la respuesta a lo que dice David. La Biblia, con muchísima diferencia, tiene cumple los criterios históricos de documentación con respecto a cualquier otra obra histórica pasada. Porque tú ahora mismo, como yo, nos creemos pues cualquier documento histórico de la época de los romanos, en fin, cualquier documento. Pues si de esos documentos que tú y yo nos creemos sin cuestionar nada, que nos han llegado 2 o 3 copias que han sido escritas 800, 900, 1000 años después de sus escritores, lo que demuestra Bram Pitre, no solo Bram Pitre, mucho antes que él, pero bueno, es un libro que recomiendo, es que los evangelios, por ejemplo, tienen muchísimo más documentos que todos esos libros que nosotros nos creemos sin cuestionar y que pasan la evidencia externa, la prueba bibliográfica, que tú sabes que la prueba bibliográfica de un documento es el número de documentos, de copias que han tenido a lo largo de la historia. Y después tiene que pasar la evidencia externa, es decir, que haya otras personas Claro. que sean Pero, coetáneas, entonces, realmente, a ver, es una pregunta estúpida, pero ya sé que sí, pero entonces, ¿realmente crees que hay que un libro que sobrevive 2000 años en el que cuenta que hay un señor que ha hecho magia y hay otros señores que han hecho también cosas imposibles, ¿no? Teóricamente, con las leyes de la física en la mano, entonces es cierto? claro, O ejemplos como que, pues yo qué sé, que se destruyó, bueno, no sé si crees o no en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento dicen algunas cosas pues que son muy drásticas, como no, pues se cogió la ciudad de Jericó y se demolió hasta el último grano de arena y se dejó completamente arrasada y se mataron a todas las familias, a todos los niños, a todas las mujeres, a todo el mundo y se fueron de allí. Y es bueno, a ver,
Vale. El, un, Pero tengo que consejo, creer, porque un, Jericó sigue consejo, existiendo, hay ruinas ahí, ¿sabes? un, Entonces, un consejo que le doy a David, que es un muy buen amigo mío, y que aprovecho y que le doy a toda la gente no creyente, es que un argumento que no hay que utilizar nunca es el argumento del hombre de paja. Es decir, si yo, por ejemplo, no entiendo de una cosa porque primero no creo en ella, imagínate que me meto yo en un tema que tú eres experto y yo para ridiculizarlo, pues pongo ejemplos que no es un buen argumento utilizar el hombre de paja, cosa que es muy común, no digo que lo hagas tú, cosa que es muy común en los no creyentes. Es decir, como no son creyentes, pues evidentemente ese Dios para ellos no existe y lo que acabas de decir tú, no tiene sentido un milagro, lógicamente, pero para los creyentes que sabemos, no que creemos, sino que sabemos que Dios existe por fe, porque la fe es un nivel de conocimiento superior al conocimiento científico. Santo Tomás decía que había 7 niveles de conocimiento y tú, por ejemplo, ahora que tienes un bebé, tienes un crío, no puedo pedirte que me demuestre científicamente tu amor por tu hijo. Me dirías, Eugenio, es una pregunta ridícula. no, pero claro, a ver, pero claro, Perdón, no he terminado de... pero un sentimiento no se puede demostrar, pero algo que sucede, vaya, es distinto. Claro, por eso, ese algo que sucede, que ha sido histórico y que, por supuesto, no se puede negar con documentación, porque si yo tengo 1000 copias de una cosa, eso demostraría que esa cosa ha existido. Después tengo que demostrar que, porque yo puedo tener 1000 copias de Superman, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, pero Superman no es real. Vale, pero por lo menos sé que alguien ha escrito de Superman. Pero después tengo que ir a la evidencia externa, otra gente que hable, que han visto esos milagros. Lo que tú has dicho como magia, en realidad son milagros. ¿Milagros de qué? De Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque era Dios. Por lo tanto, hay que ir a lo que decía C.S. Lewis, el trilema de Luis, que es o Dios o Jesucristo mentía, era el mayor mentiroso del mundo, y encima todos los que han muerto por él, pues eran tontos, porque han muerto por un señor mentiroso, ¿no? O estaba loco, el mayor loco del mundo, por lo tanto, eso es un trilema de C.S. Lewis que es para demostrar que, bueno, que es o locura o mentira o que decía la verdad. Y después, perdona, la evidencia externa de que otras personas, porque yo ahora puedo decir que soy Dios, pero tú me conoces, sabes que la gente que me conoce dice, mira, Eugenio miente. Y encima los enemigos. Pero son otros tiempos. No sé si has visto la vida de Brian, una película muy, muy cómica, muy graciosa. A mí me gusta Muy mucho. graciosa, pero que es graciosa, es una película. Claro, Es ficción, ridiculiza un poco el tema ese, ¿no? pero es Es que, ficción. pero es que es ficción, claro. Pero es que no se puede, con el paso de los años, tú no sabes qué ha podido pasar que haya, para lo que es decir, perfectamente ha podido existir un señor llamado Jesucristo. De hecho, vamos, hay evidencia empírica de que efectivamente existió, fue crucificado, que movilizaba masas. Ya por Un lo montón menos de evidencia. has adelantado mucho, porque hay gente que ni siquiera cree que fuera No, no, Cristo. no, no. A ver, yo he estudiado todo esto y ha sido una decisión consciente que he tomado y no la he tomado a la ligera. Y vale, hace muchos años que estuve mirando todo esto y ha pasado el tiempo y seguro que hay muchos detalles que no conozco. Pero en este argumento, en el argumento de la Biblia, pues al final yo no fui capaz de convencerme de que de alguna manera eso haya sido capaz de sobrevivir hasta nuestros días. Y al final la evidencia me deja demasiadas lagunas. Entonces yo no puedo tomarme en serio ese libro directamente, no me lo puedo tomar en serio. Y Que podría, partes serán ciertas y partes no, completamente, pero hay muchas lagunas y muchas cosas que me determinan que hay puntos que no pueden ser. Por ejemplo, hace poco vi tu vídeo del Arca de Noé. El Arca de Noé es un el tema muy diluvio interesante. universal, sí, el arca de Noé. Es un tema muy interesante el Arca de Noé porque existen tablillas antiguas de Mesopotamia y existe cierta literatura más antigua que la Biblia que habla de algo así, algo parecido al Arca de Noé. Y hay estudiosos que han estudiado ese tema y que han llegado a la conclusión de que probablemente la historia recogida en la Biblia
sería una tradición, tipo un cuento que se ha ido pasando de generación en generación, porque los humanos hemos pasado de generación en generación muchísimas historias, que nos hemos ido contando de padres a hijos y de madres a hijas, y en la que se contaba que hubo una vez que llovió mucho y hubo un tío que hizo una barca y metió allí a sus animales y no sé qué, y al final eso es el teléfono estropeado, hasta que un tío va y lo escribe en un libro. Y en ese libro está la historia, pues la que ha llegado hasta nuestros días, que es que Dios le mandó al tío a hacer y no sé qué, no sé cuál, y llovió hasta que murió, hasta que se inundó todo el mundo. Pero es que me parece que la Biblia está llena de ese tipo de exageraciones, y que es una forma, es una literatura, es una forma de hacer literatura para enseñar. A mí me parece que las religiones en general, no solo la cristiana, me parece que son mentiras piadosas. Es una forma de control de masas antigua, de la antigüedad, en la que vamos a contar una mentira piadosa que ayude a nuestra población a quererse entre ellos, a no matarse, a mejorar nuestra sociedad, a ser más limpios, porque hay muchísima enseñanza sobre la Sí. limpieza, sobre qué comer y qué no, sobre cómo comportarse con tus padres, con tus hijos, con tus vecinos. Me parece una moral muy buena, y en general todas las religiones tienen esa parte, ese libro, esas escrituras, esa tradición que les ayuda a comportarse, y que además me parece que es un sesgo de supervivencia que en cierta medida, encima, encima, que esto no te gustará, me da la sensación de que colabora con el darwinismo humano, que es que aquellos que creyeron en Dios, aquellos que siguieron esas pautas que les decía el libro, prosperaron, se pudieron enriquecer, pudieron comer, pudieron sobrevivir y pudieron así pasarle a sus hijos esas tradiciones que, si no hubieran sido cristianos o si no hubieran sido la religión que les tocó ser en esa parte del mundo, no hubieran sobrevivido. Por lo tanto, también haces una evolución hacia que, oye, que si crees te va a ir mejor en la vida, sobrevives y creas descendencia. Es un sesgo humano que me parece que está dentro del ser humano y que hay que creer. Es una parte nuestra que viene en nuestro ADN, la creencia. Bien, como has tocado un tema, has partido de una aseveración que no es verdad, que dices que la Biblia pues tiene, no sé si te entendí, 2000 años, me parece, ¿no? No, bueno, no sé cuántos tendrá, 1000, O sea, 2000. 2000 años antes de Cristo, perdona, me parece Se que dijiste. supone que tendrá, por las tasaciones que han visto, han visto un poco la edad de los que se supone que la escribieron y no sé tal, los recopilatorios decían que debería tener ahora mismo como 1500, 1600, 1700 años, pero luego la reescribieron el Concilio de Trento, de Constantinopla, del año, no me acuerdo cuál. Entonces, Te no hace se sabe. falta, te hace falta, como el comer, leer este libro, porque aquí viene la documentación exacta de los manuscritos. Pero bueno, siguiendo con el ejemplo que tú has puesto, es justo lo contrario. Imaginémonos, porque ahora es muy fácil, yo ahora digo una mentira, de hecho estamos viviendo dentro de bulos, mentiras, etcétera, y en 0, como decís vosotros, se transmite por todo el mundo, ¿no? Entonces, la mentira, yo digo una mentira que ahora se está incendiando todo el mundo, etcétera, para no entrar en el agua, y entonces todo el mundo me copia, etcétera. Primero ya sería sospechoso que todo el mundo aceptara esa mentira en el tiempo. Pero lo curioso es que en la época del diluvio universal, es decir, en la época que ocurrió realmente el diluvio universal, no existían ni teléfonos móviles, ni WhatsApps, ni nada. Por lo tanto, es justo la prueba de que tanto la epopeya de Gilgamesh, como lo tengo aquí, en fin, os remito a mis dos vídeos, ¿no? Que diferentes culturas a lo largo del mundo y a lo largo del tiempo hayan relatado con diferentes digamos, variaciones, ¿no? Porque nunca va a ser lo mismo. Pues es justo lo contrario, demuestra que es real, porque si no yo me inventaría que en lugar de agua, pues fuego. Otros inventarían que en lugar de fuego vinieron unos extraterrestres, otros que en lugar de extraterrestres, pues que hubo terremotos. Por lo tanto, era muy difícil que se comunique, bueno, no es que fuera difícil, es que era imposible que se comunicara en el tiempo, ya te digo, en épocas donde no existía ni teléfono, ni WhatsApp, ni la comunicación era prácticamente imposible. Por lo tanto, lo que tú dices que es un argumento que suelen utilizar los no creyentes
que esas culturas, diversas culturas, coincidan en la esencia del diluvio universal, pues es justo la prueba de que efectivamente está basado en un hecho real. Un hecho real que es que llovió mucho y alguien tenía un barco. No es una gran cosa, no es una cosa que pueda suceder solo en una zona. Es algo que puede pasar. Que incluso hay cosas, por ejemplo, las religiones monoteístas parecen provenir todas históricamente de algo más atrás. Es decir, en las religiones egipcias hay uno de los dioses que efectivamente muere, que resucita al tercer día, que se sacrifica por todos, que es como Precisamente. pero esto data, hay jeroglíficos que lo datan de 2000 años antes de No, Cristo. ahí es donde te equivocas, David. Es decir, una cosa es cuando se escriba. Tú imagínate que yo ahora tengo una vida maravillosa, que soy Cervantes. 1000 años después, 2000 años después, se escribe la vida de Eugenio. Eso no significa que la vida de Eugenio, la realidad, sea 2000 años después. Por lo tanto, lo que ocurrió tanto en la creación del universo como después en el diluvio universal se ocurrió mucho antes de cuando se escribió. Porque Ya, Moisés es de 1800 antes de Cristo, vale, pero yo estoy no hablando escribió. de una cosa que es la vida, lo que se supone que es la vida y resurrección, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y eso se supone que es que ha pasado ya con un par de dioses Ahí me ha perdido, egipcios ahí me ha perdido. y Precisamente lo de. mismo que he dicho con el diluvio, demostraría que eso es realidad, porque es anterior. O sea, la esencia histórica real, tanto del diluvio como de la creación, como de lo que quieras, pues ha sido tan importante que se ha ido contando en diferentes culturas, diferentes tiempos, porque ha sido real. Nadie contaría que Superman ahora sube al cielo, coge la luna y la tira a la tierra, porque eso no se lo cree nadie y sería una tontería. O sea, cuentan porque el ejemplo que pusiste antes del cuento de los niños, pues vuelve a ser un argumento de hombre de paja. Es decir, es utilizar un cuento infantil, Caperucita Roja, etcétera, para intentar que un hecho histórico puede ser esto, puede ser la batalla Sí, de... para descalificarlo, ¿no? Pero no era mi intención, pero de hecho es que no le restaría importancia. Es decir, el hecho de que la Biblia reúna historias, parábolas, cosas que han sucedido o no han sucedido, pero que guardan una enseñanza, creo que es en sí la esencia de la Biblia y de otros libros, de tipo Pero para libros ti es de. lo único. ¿Eh? Para ti, es decir, es que no es incompatible una cosa con otra. Yo escribo un libro que puede ser real, ese libro, y ese libro tiene para ti una enseñanza, pero el libro no deja de ser real y lo que cuenta Eugenio en ese libro, ahora que para David tiene una enseñanza y para otra persona no es incompatible. Claro, pero yo creo que, es decir, yo Perdona, no. otra cosa distinta es que yo escriba un cuento, que es por donde vamos a... Yo escribo una historia real, para ti tiene una enseñanza. Y ahora yo escribo el cuento de Caperucita Roja y para ti tiene una enseñanza también. Pero lo que hay que decidir es si el cuento de Caperucita Roja no es real, porque no existió, y lo que escribe Eugenio sí es real. Y las dos cosas tienen enseñanza moral. Vale. Pero hay ciertas cosas que, como para mí superan toda lógica, no me las puedo creer. Es decir, son cosas que yo, para poder creérmelas, las tendría que ver. El día que yo vea a un tío cogiendo un canasto y multiplicando los panes y los peces, pues diré, joder, menudo milagro. Pero lo tengo que ver yo. A mí no me vale que me traigas un libro de hace 2000 años y me digas, mira, aquí lo pone. Me da igual. No puedes creerlo ni lo creerás, porque al no creer en Dios, vamos a ver, si tú no crees en Dios, lógicamente para ti Dios es como si fuera Superman. Bueno, porque no existe, es un ser Así es. inventado por el hombre. Eso Sería es. así. Es un ser inventado por el hombre. Bien, entonces, ¿cómo vas a creer que ese ser que no existe, pues
en la realidad haga milagros, porque sería ridículo, sería absurdo. Nosotros los cristianos, como sabemos, no es que creamos, sabemos, insisto, yo empleo este verbo saber porque a veces el creer se tiende a confundir. Cuando yo digo, sí, porque creo creer que, es dar la oportunidad de que no sea. exactamente, creo que, no, la Pero bueno, creencia, saber también conlleva la posibilidad de estar equivocado. Da igual que uses creer o saber, en definitiva. no, porque vuelvo a ponerte el ejemplo de antes, de tu hija y de mis hijos. Nadie me puede convencer en el mundo, y no es Claro. sentimiento, que es de aquí también, que yo no amo a mis hijos. Eso no se trata de, eso no se puede, bueno, querré a mis hijos en un Es 95%. es una discusión semántica, creo que da lo mismo. Bien, no, pero es que es importante porque Santo Tomás de Aquino definió el nivel de conocimiento de las cosas, y empezando Ya, por el... pero, esa es otra cosa con la que es que yo soy muy raro, Eugenio, yo soy muy raro. Y a mí, por ejemplo Ahora se ha perdido sí, un perdón, a poquito, lo mejor he perdido la señal un se ha segundo. perdido el sonido. ¿Me oyes? Ahora bien, Sí, decía que ahí es otro sí, a ver, problema que ¿sí? Te decía que ahí es otro problema que sí, tengo yo, que es que a mí la filosofía y el razonamiento de literatura, el razonamiento filosófico muchas veces no me sirve. A mí la típica persona que dice, no, y esto se explica porque entonces las vías de Santo Tomás de Aquino y Santo Tomás de Aquino se explica porque Descartes y entonces Platón y la caverna. Digo, me da igual, es que me da igual. vale. No, me da igual que me cites a Santo Tomás de Aquino o a No Platón hablamos y de su Santo caverna. Tomás de Aquino. Me da No igual. hablamos de Santo Tomás de Aquino, pero aclárame una cosa, ¿crees en el alma? No, No crees en el alma. no. Voy a ir poco a poco, voy a ir poquito a poco. Entonces, como tú eres científico y yo también, es decir, tenemos una carrera técnica, pues entendemos un poco de ciencia, ¿no? Sabemos que en la naturaleza hay 4 fuerzas elementales, gravedad, bueno, hasta ahora. Vamos a Sí, hablar, porque si no, no estaríamos, si no, nunca sí. podríamos saber Vale, una gravedad, fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte y electromagnética. electromagnetismo, sí. Y por otra parte, existen partículas elementales que son quarks, bueno, electrones, Sí, protones, que al final son quarks. Es lo único que tú puedes tener si no crees en el alma. ¿Hasta ahí bien? sí. Bien. Entonces, explícame, además, te lo digo de corazón, ¿cómo puedes explicar con esas fuerzas elementales, que son las mismas que las que tengo yo, o mi fuerza electromagnética es diferente a la tuya? No, No, no. no tiene sentido. ¿Mis electrones son diferentes a los tuyos? No, no, no. Pero a ver, que te explique Bien, el pues qué. explícame el amor que tienes por tu hija o por tus padres. Mi hijo. Es que Tu hijo. no sé si has visto el tema bioquímico, pero es que la bioquímica también tiene mucho, mucho que ver en nuestro cerebro. Es decir, al final yo creo en esto, al final también lo puedes llamar fe si quieres, porque también esto es creer en la ciencia, que no te vas a poner en un laboratorio a experimentar tú, te tienes que creer los papers y las cosas, ¿no? Pero bueno, llega el punto en el que, bueno, esto le doy un voto de confianza. Se supone que tenemos ciertos órganos receptores, tenemos recepción a ciertos componentes químicos en el cerebro. El ser humano es una máquina biológica en la que le entran unos estímulos, el cerebro los procesa y te da unas respuestas. ¿Por qué comer nos gusta en general? ¿Por qué si comes algo rico y que tiene muchas grasas, te gusta mucho y te da felicidad incluso? Y si tomas algo que es más insípido, por muchas vitaminas que tenga, no te da eso? Pues porque llevamos muchos años en la Tierra y históricamente, si tú eras capaz de comer grasa, tu cerebro te decía, wow, qué bien, porque vas a sobrevivir más tiempo. Por lo tanto, te voy a liberar serotonina, te voy a liberar este tipo de compuestos en tu cerebro que te van a hacer sentir bien, porque eso es bueno. Felicidad, Y feliz. cuando te pegues un calambrazo, te voy a hacer sentir dolor, porque eso es malo. Si no, no sentiríamos nada cuando nos quemamos la mano. Entonces, ¿por qué sientes tanto dolor cuando te pillas un dedo con la puerta? ¿Eso será Dios, acaso? ¿Será el demonio? No, para mí es lo mismo. Es decir, ¿por qué quieres tanto a tu hijo? Pues, oye,
no es solamente por una cosa racional, porque por racionalidad dices, pues oye, es un mini yo, lo estoy criando, estoy viendo su evolución, le estoy cogiendo cariño, sino que también por algo biológico, estoy seguro que hay algo biológico ahí que dice, estás dando descendencia, que es para lo que ha nacido cualquier ser vivo, para dar descendencia. Y por lo tanto, esto es... Pero bueno, le coges cariño a un perro. Yo tengo una perra también que la quiero muchísimo. Y es simplemente estar con otra persona todos los días y verlo todos los días y ver su felicidad y ver su vida, que eso pues te atrae, te causa también una empatía, una felicidad. Y no creo que tenga que ver Dios para ello. Pero todo eso es... No, O por alma. supuesto, vamos a apartar a Dios. Nos estamos quedando con las fuerzas elementales y los que hasta ahora es lo que sabemos. Y tú y yo tenemos la misma bioquímica, entiendo. Sí. O sea, las reacciones químicas que están en mi cuerpo son las mismas que tienes en tu cerebro y en mi cerebro. Sí. Por lo tanto, si yo cambio, si ahora mismo hiciéramos un experimento mental, imagínate, ¿no? Pues cambio moléculas de agua de David Cuesta a mi cuerpo y mis moléculas de agua a tu cuerpo. Tus electrones y protones a mi cuerpo, mis protones y electrones a tu cuerpo. ¿Seguiría siendo el mismo tú y yo, Eugenio, o nos habríamos convertido? No, probablemente haya cambios. Hay muchos estudios. ¿Pero de dónde vienen esos cambios? Pero hay muchos estudios que determinan que cambios físicos generan cambios en la personalidad. Gente que se pega un golpe, gente que tiene un accidente, gente que tiene un tumor y que se pierde una parte del cerebro, pierde una parte del cuerpo, de movilidad, y le cambia el humor, le cambia la forma de ser, le cambia el sentido del humor incluso, le cambia el alma, lo que podrías decir tú. Eso está científicamente demostrado. Pero no me estoy explicando bien. Si tú y yo tenemos exactamente, aquí hay que ser serio, exactamente, no existe el alma, no existe algo espiritual, Sí. todo es material, energía, sí. Y hemos llegado a la conclusión de que tu materia y mi materia es exactamente la misma, Sí. y tus procesos químicos y mis procesos químicos son exactamente lo mismo, tus fuerzas elementales y las mías son exactamente lo mismo. ¿Qué nos distingue a ti y a mí? Nada. Somos lo mismo. Sí. Pero entonces, ¿por qué yo experimento diferentes amores que tú, diferentes Porque tenemos sentimientos? distintas vivencias. Pero esa vivencia se traducen en quarks, fuerzas elementales y estos bioquímicos que son lo Mucha mismo. bioquímica. Pero es lo mismo en ti y en mí. Pero no, porque cada instante que pasa estamos viendo cosas distintas que se están guardando en nuestro cerebro y nuestros cerebros son distintos también. Es decir, milimétricamente distintos, pero son distintos. Pero tienen las mismas fuerzas, las mismas neuronas. Las neuronas no tienen el mismo número de neuronas ni la misma disposición de ellas. Pero entonces el sentimiento va en función del número o de la... No lo sabemos, pero ahí volvemos a estar en el límite. Ahí volvemos a estar en el límite de la ciencia. No lo sabemos. Si pudiéramos replicar el cerebro tuyo en otro sitio con un escáner exactamente igual y queda milimétricamente igual, ¿pensaría igual que tú? Pues probablemente, según la ciencia. Pero como tiene otras vivencias, pasaría como dos gemelos. No son del todo iguales, porque no tienen exactamente las mismas vivencias, pero son muy parecidos. Pero esas mismas vivencias desde el punto de vista materialista, porque entiendo que tú eres materialista, al no creer en el alma, crees en la ciencia y en la materia y en la energía. Llamo materialista, esas vivencias se traducen, que al final hay que ser claro, se traduce en algo físico, químico, biológico, ¿no? Sí, claro. Y eso físico, químico, biológico es exactamente lo mismo en tu cerebro que en mi cerebro, en mi corazón, que en tu corazón. Sí. Seríamos como clones. Tamaños, formas. ¿Eh? Lo que pasa es que cada ser humano es distinto a los demás. Si ¿Qué es lo fuéramos que le hace exactamente distinto? iguales, probablemente ¿Qué es lo que le hace distinto? la aleatoriedad, igual que un perro es distinto a otro. ¿Tiene un perro alma? ¿Tiene una rana alma? Pero vamos a seguir hablando de tú y yo. ¿Qué nos hace distinto de ti y a mí si tenemos la misma materia, la misma energía? Que somos distintos. Que No es una tenemos respuesta. distinta estatura, distinto ADN, distintas células. Pero el ADN al final se conforma
con moléculas, con átomos y con Sí, fuerzas pero elementales. están configurados distintos. Si tuviéramos el mismo ADN seríamos iguales. Iguales, iguales. Mismas dioptrías, mismo color de pelo, mismo todo. O sea que no nos diferencia, no acabo de entenderte, porque si no crees en la parte espiritual, que es lo que yo creo, ¿no? Que es lo que nos conforma, o sea, lo que nos hace racionales, lo que nos hace diferentes, racionales, libres, en definitiva, de poder tomar decisiones voluntariamente, que es la parte espiritual. Para mí la persona es espíritu y cuerpo, o sea, alma y cuerpo, ¿no? Espíritu y cuerpo. La parte espiritual, desde el punto de vista cristiano, y no solo cristiano, pervive después de la muerte, que es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Y la parte material se convierte en cadáver, en materia, Claro. en Pero polvo. yo tristemente eso no me lo creo. Yo Bien, creo que como cuando duermes profundamente, cuando te mueres se acabó. vale. ¿Qué es para ti la muerte entonces? Nada, una desconexión. Cuando apagas el móvil y no funciona, pues igual. ¿A dónde se ha ido toda esa información? No está. No Hace falta existe. energía para verla. Si no hay energía, no está. Vale. Entonces no hay nada más, te mueres y no hay nada más. Es muy triste y ojalá, esto es una de las cosas que me llevaran a, digo, joder, ojalá pudiera creer en Dios para poder no tener ese miedo a la muerte. Porque yo realmente, yo le tengo miedo a la muerte, porque no me apetece dejar de existir. Ojalá pensase que fuera a existir más allá de la muerte. Pero yo creo sinceramente que un día me pego un golpe tonto y ya está, se acabó. Rezaré porque no sea así. San Gracias. Agustín, aprovechando lo que has dicho, San Agustín decía una frase que tiene su aquel, ¿no? Dice, para los que quieren creer tengo 1000 argumentos, para los que no quieren creer no tengo ninguno. ¿Dónde encajarías tú? Porque acabas de decir algo muy interesante. Me gustaría, es decir, Sí, a mí me encantaría. da la impresión de que en el fondo de tu corazón sí hay como un deseo de Pero que, es un deseo egoísta. Es como, me encantaría que existiera Papá Noel para que me dejara los regalos en el árbol todos los años y no tener que comprarlos. pero podría haber un porcentaje de que pudieras estar equivocado. Hombre, que por supuesto. Ojalá Bien. cuando me muera de repente se haga la luz y vea ahí a un tío en bata y me diga, oye David, joder, qué cabezón eres. Joder, ya te digo, pasa pa' aquí, anda. Ya está, pero Bueno, si te sirve de consuelo, que no tampoco es un consuelo tal. Yo hasta los tengo 65, yo hasta el 2012 que tenía 53 años, iba a cumplir 54, pues estaría ahí, me estaría entrevistando alguien. Yo era, entiéndeme lo que voy a decir, bastante peor que tú en ese sentido. Yo creía en la reencarnación. O sea, yo creía en un montón de cosas que nada tienen que ver con lo que yo creo ahora, ¿no? Por lo tanto, tú tienes ahora, creo que 18 años. no, 35. ¿Cuánto? 35. Sí. Pues mira, hasta 17 años, pues tienes tiempo para... Yo sé que tú me vas a dar el permiso porque eres buena persona. Voy a rezar porque efectivamente Dios un día haga lo mismo contigo que conmigo. Porque yo, lo mío no fue por razonamiento de que ahora leo a un libro, de que leo la Biblia, de que tal. Lo Ah, lo mío fue entrar... sentiste. Lo ¿Eh? que, lo que pasa es que hay una cosa que no os dais cuenta. Muchos, a lo mejor, corrígeme si me equivoco, pero los Sí, creyentes hay una cosa que no os dais cuenta, que solo sois un poquito menos ateos que yo. sí, Porque claro. realmente, porque realmente no creéis en la mayor parte de los dioses que existen y creéis en uno. Yo creo en uno más que vosotros. Yo creo en uno menos que vosotros. Bueno, eso daría para otra hora de debate, porque si existe un solo Dios, a ti no te gusta la filosofía, pero eso es 2 más 2, 4. No puede existir más de un Dios, porque si existiera el Dios Entonces, cristiano, entonces por ejemplo, todas las culturas politeístas han estado equivocados a lo largo del tiempo, claro, siempre. yo me puedo inventar todos los dioses que quiera. Yo, de hecho, puedo inventarme ahora mismo, si quieres, si me das tiempo, yo me puedo inventar un montón. Estamos hablando de realidad, no, o sea, no de ficciones. El dios de los romanos que tenía celos, se acuesta con una no sé quién y tal, Ulises, no sé cuántos semidioses,
eso es pura ficción. Yo estoy hablando del Dios real, del Dios único, porque si hubiera dos con las mismas, vamos a ver, el Dios cristiano eso es de cajón. Tiene que tener todos los atributos. No puede faltarle ninguno, porque si le faltara alguno, ya no sería Dios. Si hay otro Dios que tiene ese atributo que él no tiene, pues entonces, ¿qué Dios estamos hablando? El Dios cristiano. Pero es que ahí a mí también me surgieron muchas dudas en su momento, porque claro, yo me puse a ver los dioses que había en los que creía la gente. ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué en vez de haber un dios no pueden ser dos? Resulta que hay dos dioses. Hay dos. Uno, hay otro libro para eso. Sí, Entonces, ¿por qué tiene que ser uno? ¿Podrían ser dos? Que oye, que uno es el yin y otro el yang, ¿sabes? Por así decirlo, que son complementarios y entre los dos hicieron la vida y ahora se enfadaron y han desaparecido y por eso no vemos milagros y antes sí los veíamos. ¿Sabes? Yo qué sé, por poder, es decir, la imaginación humana no tiene límites. Es que esa respuesta, claro, tú estás, y te lo digo con mucho cariño, al creer solo en la ciencia, en lo material, estás quitando de todo tu bagaje, de todas tus posibilidades, todas unas ramas de conocimiento filosóficos, teológicos, etcétera, que para ti son pura ficción, pero que son realidades que no se ven, que no se tocan, que se emplean en la cabecita. Es decir, yo no puedo decir, por ejemplo, yo puedo decir ahora mismo, yo he nacido antes que mi madre. Entonces, David me puede contestar, Eugenio, eso desde el punto de vista lógico, es un absurdo, una tontería como una casa, porque no puede ocurrir. Bueno, pues en el mundo filosófico y teológico existen este tipo de cosas, como la existencia además de un Dios, etcétera, que se resuelven muy fácilmente si uno entra en la filosofía. Claro. Si creemos las premisas que alguien de antes que nosotros se ha inventado y ha llegado a ellas de alguna forma. Pero es que esas premisas también la tiene la ciencia. La ciencia, por ejemplo, no parte de cero. La ciencia parte de que las matemáticas, o sea, la ciencia sin las matemáticas no puede ser ciencia. Y las matemáticas tienen sus axiomas lógicos que ya de antemano ya son premisas. Por lo tanto, son premisas demostrables en todo momento. Claro, pero es que, insisto, si tú quieres, todo lo que llamas demostrable está mucho más allá de lo puramente científico. Hay demostraciones que no solamente son científicas, hay demostraciones filosóficas, demostraciones... Claro, entonces si tú acortas, tú imagínate que yo no quiero salir de España. Y dices, no, es que hay más mundo fuera de España. Sí, pero yo no quiero salir de España. Y entonces, si yo me limito, yo ya, claro, tengo que salir a otros niveles de conocimiento para ampliar esos argumentos que tú, porque a lo mejor, por lo que sea, ¿no? Porque te has quedado ahí o no quieres seguir más adelante, el mundo pues no tiene respuesta, pero no tiene respuestas no porque no existan, sino porque no quieres tenerlas. Me entiendo yo. Porque, por ejemplo, esto que estás preguntando, Dante Urbina, no sé si lo conoces, Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Bueno, temerá es un... Aquí te responde, desde el punto de vista filosófico, a muchas de las preguntas filosófico y... Yo también estoy mirando muchos filósofos que atacaban este tema, y los que atacan este tema desde el punto de vista creyente siempre tienen axiomas con los que parten que son como el que empezábamos, ¿no? Bueno, como antes de lo que conocemos no había nada y ahora hay algo, pues entonces Dios. Siempre hay algo de esto y a partir de ahí construyen. A partir de ahí ya construyen todo. Tú si vuelves al final del todo, siempre te encuentras a Platón diciendo que hay alguien que te está poniendo ahí. Entonces, yo no te he nombrado a Platón, yo te he nombrado a una causa. Es decir, si tú preguntas a cualquier persona lógica, dice, todo lo que usted ve, que es lo que se basa el cristianismo real, Santo Tomás y todo lo que quieras, todo lo que usted ve tiene una causa. Todo el mundo, con sentido común, te va a decir, sí. Todo lo que usted ve y siente y toca y piensa, ¿tiene una causa? Sí. ¿Usted ve que salen cosas de la nada? No. Entonces, ese tipo de lógica elemental que se está perdiendo en la civilización normal, donde yo mañana decido que soy
un dinosaurio, me siento dinosaurio, por ejemplo, y ya nadie me puede discutir, porque yo como me siento dinosaurio, pues ese tipo de lógica absurda, pues se está perdiendo. Pero, o sea, Pero no sé, a mí yo creo que esto renegar un poco de esto o no creérmelo fue un poco culpa de querer preguntármelo todo. Yo siempre he sido el niño preguntón, el que se lo pregunta muy bien, todo muy bien. y a mí me da igual que haya 1.000 millones de personas antes que yo que lo hayan hecho así. Yo quiero saber por qué. Y si no Muy me sabes bien. decir por qué, si yo encuentro otro motivo, pues yo no lo Y voy a eso hacer te así. aplaudo. Muy Es un bien, poco, muy es un bien. poco lo. Entonces, em, Pero perdona, David, hay un sí, problema en eso. Si te preguntas y no sabes la respuesta y te responde tú mismo, malo. Entonces, la pregunta que tú tengas, siempre, y además te conozco y eres humilde, eres bastante humilde, siempre va a haber personas antes que tú o después que tú que las va a responder ese tipo de preguntas. Lo que no puedo decir yo es, Eugenio, hacerme las preguntas y yo mismo responderme y dice, pues ya no lo claro. creo. No, pero bueno, hay más gente que yo que no tiene fe y que también lo ha argumentado. Es decir, no solamente hay gente creyente en el mundo, ¿sabes? La Entonces, mayoría de los científicos famosos han sido creyentes siempre. De hecho, voy a sacar un vídeo ahora con bueno, un pero, montón pero de creyentes. yo lo entiendo también. Por ejemplo, bueno, es decir, pasa mucho, ¿no? Que la gente más de letras, que a lo mejor entiende menos de matemática y de física, pues resulta que llegan unas lógicas a veces discutiendo con ellos que dices, pero tío, ¿tú sabes cuánto es 2 más 2? ¿Sabes? Y pasa al contrario, pues gente que es puro matemática y que no sabe razonar algo más como estamos aquí dialogando tú y yo, ¿no? Eso pasa mucho. De Es lógica, normal, sí. es decir, no hace falta no por ser científico tienes más razón o tienes menos razón. Tendrás más No, razón o menos razón en la elaboración que tú hagas de tus argumentos. no, Entonces, pero hay un mito que es la ciencia, los científicos son ateos porque están. No, 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 eso es un mito total. De hecho, yo ya te digo, voy a sacar un vídeo donde premios Nobel, cantidad de premios Nobel, pues creen en Dios, de sí, sí. física, quiero Pero decir que no es incompatible. no es incompatible, pero claro, yo siempre he tenido mis dudas de que igual que yo me gustaría creer en Dios para no temerle a la muerte, y la muerte es uno de los grandes miedos que ha tenido la humanidad siempre, y ha sido algo que nos ha acompañado siempre al ser humano en todo nuestro recorrido, pues también me parece lógico que la gente haya creído siempre en un Dios. Y cuando tú juntas miedo, tradición, factor grupal, un montón de gente que lo avala con libros y con ciencia filosófica, pero con razonamientos filosóficos, pues tienes algo que es un constructo muy bueno y que lo puedes creer y que puedes tener y que me parece perfecto. Y es algo que me hubiera gustado decir al principio del directo, por cierto, que no quiero faltar el respeto a nadie y No, que, no, vamos, por que supuesto. todo lo contrario, yo estoy encantadísimo que la gente crea en lo que quiera creer y que sea lo más libre que quiera. Pero yo entiendo que ese creer en Dios ayuda mucho y que es una ventaja y que ojalá incluso yo pudiera creer en ello. Por lo tanto, entiendo que la gente crea en ello y me parece bien, pero que no, me parece la respuesta fácil. ¿Sabes? Yo lo siento, no quiero faltar a nadie el respeto, pero me parece la respuesta fácil a la vida. Es decir, qué bien, que sé que hay un Dios, que tal, que hace todo esto. No, es que todo esto, amar a los demás como se supone que Jesucristo nos ha amado, ser bueno con la gente, ser bueno con tus padres, toda esa moral que hay, no hace falta que exista un Dios para tenerla. La puedes tener perfectamente igual. Ser buena persona y, y vivir con serenidad o con unos buenos principios y hacer un montón de cosas. Es decir, no hace falta que haya un ente que vele por nosotros para que nosotros podamos velar por nosotros y por los demás también. Entonces, Eh, a mí yo, ahí, personalmente no me parece tan necesario. yo ahí siento discrepar porque, y vuelvo al principio que decías, la moralidad sin Dios es subjetiva, es decir, yo puedo en un momento determinado decir los negros no son personas y por lo tanto voy a hacer unas leyes que digan que los negros no pueden ir en el autobús, etcétera. La moralidad, la moralidad sin Dios, sin un absoluto que diga
todos somos igual de personas desde el momento de nuestra concepción hasta nuestra muerte. Sin embargo, el ejemplo que me has puesto, precisamente Estados Unidos, que es un país que siempre ha sido cristiano, que siempre ha estado con los fundamentos de una No religión, católico. no católicos, evangelistas, pero bueno, o protestantes, pero aún así, ellos, por ejemplo, que tenían eso, simplemente dijeron, no, cuando Dios decía que todos sois iguales, se refería a todos los blancos, no a todos con colores mezclados. Pero eso no Entonces, tiene, pero eso no da tiene igual, porque al final es el ser humano el que interpreta como le da la gana eso de ahí. O lo claro. mismo los musulmanes hoy en día. El libro que ellos defienden está muy bien. Y de hecho, se supone que es el tercer libro, que antes de eso vino el Nuevo Testamento y antes de eso el Antiguo Testamento. Se supone que para ellos Jesucristo es un profeta. Y Sí. aún así, interpretan como les da la gana ese libro y hacen con él lo que les sale de las narices. Entonces, al final da igual que haya ahí un Dios con todas las bondades y todas las cosas. Al final es el ser humano el que va a decir, no, esto es así y lo utilizo como me da la gana. Poniendo el ejemplo del padre, tú a tu hijo le educas de una forma con valores buenos porque te conozco. Si después él, ojalá te haga caso, porque le vas a educar, pero si después él interpreta como le dé la gana o dice esto que me enseñó mi padre no me interesa, porque me cuesta trabajo, mi padre me dijo que había que esforzarse para ganar el tal, pero no me interesa, yo quiero ganármelo de otra forma más rápida y tal. O sea, por supuesto, pero a diferencia de lo que has dicho de otras religiones, nosotros creemos, vuelvo a decir, sabemos que la Biblia es palabra de Dios. Las otras religiones, ninguna religión ha dicho Jesucristo es el único hombre que ha dicho que es Dios. Vuelvo al trilema de Lewis. Ni ¿cómo se llama? El de los musulmanes, Sí, Mahoma, bueno, ni Buda, etcétera, han dicho nunca que son Dios. Por lo tanto, en ese sentido no son comparables, porque estamos hablando de una religión que dice que es Dios, ha muerto, le han matado por decir que es Dios y pues a nosotros no, es decir, ninguno ha dicho que es Dios. Por lo tanto, yo sí creo que tiene que haber una moral objetiva, porque si no existe esa moral objetiva, no podemos decir que una cosa es mala, otra cosa es buena, porque la evolución ciega por azar no tiene preferencia por lo bueno y por lo malo, porque de hecho, pues en el mundo bueno, animal ya, pero al final somos no hay mamíferos, moralidad. somos animales de grupo y al final nos regimos por unas leyes que deciden los demás. Entonces da igual, Pero, si tú te quedas solo como cristiano y prospera el maometanismo, pues al final tu moral no va a valer nada ahí, va a valer la de ellos, porque al final somos un grupo y vamos a regirnos por lo que la mayoría decida que nos vamos a regir. pero yo creo que dentro del grupo sigue existiendo la libertad individual de una persona como tú, buena, Sí, etcétera, que independientemente que ahora se vuelvan todos locos, te digan que hay mientras, que matar a mientras los te hijos, permitan tener esa libertad individual, claro. siempre la vas a tener, porque a diferencia, yo como creo en el espíritu, siempre la vas a tener, porque a ti no te pueden, ya te pueden poner grilletes, encarcelar, etcétera. Te pueden torturar, pero tú nunca te van a poder hacer cambiar lo que tú crees, tu verdadera creencia. Te pueden, evidentemente, condicionar, etcétera, etcétera, pero la esencia, lo que llevas en el corazón, eso es íntimo, eso es tuyo. Es decir, si por mucho que te torturen y dices, si tienes que asesinar a tu padre, pues no lo vas a hacer, porque tu No. moral te dice que eso está mal. Y eso a mí me cuesta mucho que venga del azar, que es ciego, como dice Richard Dawkins acertadamente. El azar es ciego, por lo tanto, para él no hay preferencia entre. De hecho, pues los leones matan para comer, por lo tanto es bueno. Nadie mete a un león en la cárcel porque no tiene moralidad, pero nosotros, por algún misterio que se me escapa, pues en algún momento de la historia, un primate homínido se convirtió en un ser moral, que es todas las cosas que yo considero que no puede explicar la evolución, la moralidad, porque insisto, la moralidad es ciega. Da lo mismo, lo que puede ser bueno para uno es malo para otro, matar es bueno en las guerras, no sé qué, no sé cuánto. O sea, tiene que haber unos absolutos. O sea, matar a tu padre es malo en cualquier Sí, circunstancia. es complejo el tema de la moral, sí.
Bueno, nos hemos pasado un poco de la hora. Para mí se me ha hecho 5 minutos, porque Sí, hablar sí. con David es una maravilla. Y yo creo que los que nos estén escuchando, si han llegado hasta aquí, que yo creo que sí, muchos de ellos, pues estarán encantados. David, te doy un montón de gracias por haber estado esta hora conmigo, que me encanta. Me gustaría volver a repetirlo cuando tú quieras, sobre un tema particular, lo que quieras, porque lo que yo echo mucho de menos muchas veces, aunque sí es verdad que conozco compañeros de trabajo, me estoy acordando de alguno, que son muy buenas personas, pero buenísimas personas, pero que les falta eso que es la fe y que por gracia de Dios, nunca mejor dicho, a mí en el 2012 lo tuve. Y me gustaría volver a charlar contigo cuando tú quieras y pues que te deseo de verdad y voy a rezar por ello. Voy a rezar por ello y tú yo sé que como en principio no crees en Dios no te va a hacer mal. Que yo le pida a ese No, Dios que no. no crees, no te va a hacer ninguno, te garantizo que se ha muerto porque recen por él. Entonces voy a rezar porque efectivamente, además, eres una persona excelente, que Dios te dé esa fe, que es una gracia, y que tú la aceptarás sí o sí, porque solamente las personas muy, muy soberbias, que solo se creen que son ellos mismos dioses, de alguna forma, ¿no? Pues pueden rechazarla. Uy, Podrían ahí no rechazarla. hemos entrado, pero yo tengo una teoría en la que prácticamente creo que sí que somos dioses, pero bueno, ya otro día lo hablamos si quieres. Vale, vale. Entonces, ¿te acepto que pueda haber otra segunda parte? Claro, claro. Vale. Pues, pues muchas gracias, David, y que Dios te bendiga. Nada, gracias a ti, Eugenio, un placer. Igualmente, Majo. Dale.